Sí, sí, doctora, Ya, se ve. ok, entonces comenzamos. Hoy día me toca hablar de los trastornos de inicio en la infancia. Bueno, este tema es bastante largo, ¿por qué? Porque así como hay la especialidad de psiquiatría, hay una subespecialidad de psiquiatría de niños y adolescentes, donde ve todos los trastornos de los niños en la infancia, ¿no? Entonces es bastante amplio. ¿Y qué cosa se ve en los trastornos en la infancia? Acá está el listado más o menos de lo que se ve, que son los trastornos de ansiedad, pánico, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, que se pueden dar en los niños, en los adolescentes. El trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Que es cuando el niño se pone desafiante y negativo a todo lo que le dicen, ¿no? Trastornos de somatización, que se puede presentar en los niños y adolescentes cuando hay cuadros depresivos o cuadros de ansiedad. Están los trastornos del espectro autista, que eso lo van a ver ustedes, creo, en otras clases. El trastorno de déficit, también los ven en otra clase. Están los trastornos de la comunicación, del aprendizaje, la dependencia a sustancias. La dependencia a sustancias, cuando hacemos la historia de los pacientes, muchas veces este consumo de sustancias se inicia en la adolescencia, ¿no? O incluso a veces en algunos chicos a edades más pequeñas, 8, 9, 10 años. Luego tenemos enuresis, ¿no? Cuando no hay el control de la orina, encopresis, que eso vamos a hablar ahora, los trastornos afectivos, depresión, cuadros bipolares, que puede darse también en niños y adolescentes, así como en adultos. El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que es un trastorno que antes estaba catalogado dentro de los trastornos de ansiedad, la DSM-5 lo ha sacado y lo ha puesto aparte. Y cuando hacemos la historia de casi todos los trastornos obsesivos compulsivos que vemos en los adultos y hacemos la historia retrospectiva, estos cuadros comienzan en lo que es la adolescencia, entre los 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Y muchos chicos no lo dicen porque tienen temor a que vayan a pensar, que digan que están locos o que están mal. Luego tenemos el trastorno de estrés postraumático, que como ustedes saben, es más frecuente en niños y en mujeres, ¿no? Que se pueda presentar. Tenemos también lo que es la discapacidad intelectual y retardo mental, que esto se detecta generalmente en los niños cuando están yendo al colegio, ¿no? Que vamos a ver ahora también sobre el retardo mental. Están los trastornos del sueño, trastornos de conducta. Muchas veces estos trastornos conductuales pueden ir asociados con trastornos de déficit de atención o a veces también pueden ser trastornos reactivos o trastornos de adaptación a circunstancias que esté pasando el niño, ¿no? Unas situaciones traumáticas, algún tipo de abuso, o incluso si muchas veces vienen los niños de 3, 2 años con trastornos conductuales y la vemos a la mamá y la mamá está mal. Entonces solucionamos el problema dando tratamiento a la mamá y mejora la niña, ¿no? También tenemos los trastornos de personalidad antisocial, que son los trastornos de personalidad se dan a partir de los 18 años, pero los trastornos de personalidad antisocial ya se pueden ver a partir de los 14, 15, 16 años, algunas conductas, ¿no? Pero recién se hace el diagnóstico después de los 16, 17, 18 años. Tenemos los cuadros de esquizofrenia, que generalmente comienza en la juventud, muchos de ellos en la adolescencia. Tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, que también comienzan en la adolescencia, ¿no? Entonces, ya ustedes deben haber visto que dentro de los ejes, por ejemplo, en el eje 2 está considerado el retardo mental, ¿no? Que son condiciones que va a tener la persona a lo largo de la vida. Están las condiciones médicas generales que pueda tener en el eje 3 o enfermedades físicas que pueden tener los pacientes también, ¿no? En el eje 4 hay los problemas psicosociales que puede de alguna manera afectar a las personas adultas y también a los niños, ¿no? Y en el eje 5, ¿cuál ha sido el funcionamiento del individuo? Entonces, en el DSM-4 se habla de trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia. En el DSM-5 se habla de los desórdenes del neurodesarrollo.
En el CIE-10 se hablan de trastornos del desarrollo psicológico. Entonces, en el DSM-5 lo clasifica como trastornos del neurodesarrollo, donde lo diferencia. Por ejemplo, un grupo de discapacidad intelectual, donde habla sobre discapacidad intelectual leve, moderado, severo y profundo, que sería el retardo mental, un retraso global del neurodesarrollo y en específico. Y dentro de los trastornos de la comunicación, el trastornos del lenguaje, de la expresión, tartamudeo, trastornos de la comunicación pragmática o social y inespecífica. Otro rubro, el espectro autista. ¿Por qué? Porque dentro del trastorno del espectro autista entran varios tipos de cuadros que antes estaban dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Otro rubro es los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Luego están los trastornos del aprendizaje. En otro grupo, los trastornos del neurodesarrollo motor. Acá hablan solamente de la parte motora. Y luego están los otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces, los trastornos de conducta se incluyen junto con el trastorno del control de los impulsos y con los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y ahí todo junto. Y los trastornos de la eliminación lo ponen en una categoría independiente. El trastorno de ansiedad por separación, que es un trastorno que se presenta en los niños, no porque se separen los niños, sino porque el niño establece un vínculo con la figura representativa, con papá, mamá. Entonces, cuando tiene 2, 3 años y se aleja de la figura representativa, entonces el niño le da una ansiedad y un temor y un miedo, y él en sus fantasías piensa que se va a alejar, que algo le va a pasar a la mamá, que la van a matar a la mamá, o que a él, si va al colegio, muchas veces no quiere ir al colegio porque piensa que si lo van a raptar nunca más va a volver a ver a su mamá o a su familia, ¿no? Entonces, estos de trastornos de ansiedad por separación y el mutismo selectivo lo incluyen dentro de los trastornos de ansiedad, porque en realidad vendría a ser la ansiedad que presenta el niño, sino que el niño todavía no tiene su desarrollo cognitivo como para poder tener como el adulto, sino que está relacionado a la figura con la que tiene una relación. Y luego está el trastorno reactivo de la vinculación, que lo incluye dentro de los trastornos de trauma y por estrés. Entonces, vemos que dentro de los trastornos de inicio en la infancia están el retardo mental leve, moderado, grave y profundo, y los trastornos del aprendizaje, que están considerados el 1. 10 es retraso mental y lo cataloga como retraso mental leve, moderado, grave, profundo, ¿no? Dentro del CIE-10 o ICD-10, los trastornos del desarrollo psicológico, ¿no? Donde están todo este grupo de cuadros, y habla también trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar, ¿no? En lectura, ortografía, en diferentes aspectos. En el ICD-10 también habla trastornos del desarrollo psicomotor, específico del desarrollo mixto y otros trastornos del desarrollo psicológico. Los trastornos generalizados del desarrollo, que eso lo mencionan en el ICD-10, que en el DSM-5 sería trastornos del espectro autista. Está el autismo infantil, el autismo atípico, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Asperger, y también trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados. Luego tenemos los trastornos del comportamiento y las emociones de comienzo habitual en la infancia, ¿no? Y tenemos los trastornos de hipercinéticos, trastornos de la actividad y la atención, ¿no? Los trastornos disociales, ¿no? Cuando hay trastornos de conducta disocial, que está limitado al contexto familiar, en niños no socializados, en niños socializados, y el trastorno disocial desafiante y oposicionista. Y el trastornos disociales y de las emociones mixtas, cuando hay un trastorno de conducta disocial y síntomas depresivos. Muchas veces en los niños o adolescentes, los cuadros depresivos se manifiestan como una conducta disocial, ¿no? Entonces, eso puede ser nada más lo que nos lleve a pensar que pudiera tener un cuadro depresivo, porque hay los equivalentes depresivos, ¿no? Y también habla sobre trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia, ¿no?
trastornos del comportamiento social habitual en la infancia, donde está el mutismo selectivo, ¿no? Que lo catalogan en otras áreas. Está el trastorno de tics, ¿no? Que vamos a hacer también respecto a los trastornos de tics, el síndrome de Gilles de la Tourette, que es trastornos de tics múltiples motores y fonatorios que se dan, ¿no? Luego hablan de otros trastornos de las emociones, de comportamiento de comienzo habitual en la infancia. Acá está la enuresis no orgánica y la encopresis no orgánica, que vamos a hablar respecto a ello. Entonces, nosotros en los niños, cuando evaluamos, tenemos que tener en consideración que tenemos que ver el desarrollo del niño, porque no siempre un síntoma es igual en una edad que en otra edad, ¿no? Entonces vemos que los niños pequeñitos de 0 a 2 años tienen temores a los desconocidos, a los estímulos intensos, ¿no? A la separación, dolor o personas extrañas. Entre los 2 y 4 años, los temores normales es a los animales, oscuridad y estar solo. Pero si vemos que un joven de 18 años tiene temor a la oscuridad, ok, ahí tenemos que pensar que algo no está bien en el desarrollo de sus temores normales, ¿no? Entre los 4 y 6 años, a la oscuridad, a los catástrofes, seres imaginarios, brujas, fantasmas, ¿no? Todo eso. De 6 a 9 años al daño físico o al ridículo por habilidades escolares, deportivas. Entre los 9 y 12 años, catástrofes, incendios, accidentes. Y entre los 12 y 18 años son más relacionados con el autoestima, el que qué van a pensar el resto de sus compañeros, el temor a fracaso, el aspecto físico, ¿no? Y ahí les importa mucho lo que vaya a comentar el resto de los compañeros con respecto a ellos, ¿no? Tiene mucho más importancia, sea o no sea real lo que le diga, ¿no? Y luego existe una clasificación así como el DCM, una clasificación que es 0 to 3, de C0 a 3. ¿Para qué? Para que se pueda evaluar los niños de hasta los primeros 4 años de vida, antes que cumplan 4 años. ¿Por qué? Porque para poder hacer una comparación, publicaciones o poder estandarizar tratamientos, ¿no? Esto vamos a pasar rápido porque aquí, por ejemplo, no vamos a poder hacer un examen mental como hacemos en un adolescente que le podemos preguntar, sino aquí tenemos que evaluar el contexto en donde se encuentra el niño, ¿no? Y esto, como les decía, para evaluar a los niños pequeñitos, él tiene por lo menos 3 a 5 sesiones de 45 minutos para poder hacer una evaluación completa. Y se ve las áreas más relevantes del funcionamiento del niño, ¿no? Por ejemplo, síntomas y conductas, cómo es la historia del desarrollo, cómo ha sido el funcionamiento familiar, cómo son como individuos, cómo es la interrelación entre el niño y la persona que lo cuida, cuáles son sus patrones afectivos, la historia médica, ¿no? Condiciones ambientales, historia del embarazo, y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder ver no solamente las dificultades, sino también las fortalezas del niño, su capacidad adaptativa. ¿Para qué? Para poder potenciar estas habilidades que pudiera tener el niño, ¿no? Vemos cómo es la contribución del resto de la familia, ¿no? Y poder hacer alguna intervención preventiva, ¿no? Entonces, este de C0 a 3 también tiene como los ejes del DSM-5, el diagnóstico primario. En el eje 2 es cómo se relaciona con el resto de las personas, ¿no? Y los otros también igualito, condiciones físicas, las condiciones sociales. Entonces, para evaluar se requiere hacer una evaluación y entrevistar a los padres y poder sintetizar las cosas que nos digan los padres, ¿no? Después, cuando se habla de infancia, es hasta los 18 meses, ¿no? Y la infancia es donde se presentan los cambios más rápidos, ¿no? Más rápidos en el neurodesarrollo que en cualquier parte de la vida, ¿no? Y se evalúa a través de instrumentos que son escalas para ver cómo son las respuestas conductuales del neonato, de los niños, ¿no? Hay que hacer preguntas abiertas, no hay que hacer preguntas que digan sí o no, sino preguntas abiertas. Y el propósito es tener la mayor cantidad de información acerca del niño y acerca de todos los miembros de la familia que están alrededor, o las situaciones que se dan que de alguna manera puedan afectar a los niños, ¿no? Y se debe tener
qué lugar ocupa, por ejemplo, el niño en la familia, ¿no? Y para eso tenemos que observar no solamente la parte física, sino las respuestas conductuales que puede tener el niño, si hay fallas en su desarrollo, si no se adapta cuando te estamos evaluando, si hay alteraciones en el sueño, si hay demasiado llanto, irritabilidad, si hay dificultades en la alimentación, si hay algún movimiento inusual o estimulatorio, si hay disturbios sociales o ambientales, también cómo puede ser esto si es que no tiene interés en objetos o juegos, que eso se puede presentar en los chicos que tienen trastorno del espectro autista, ¿no? Si hay fallas en el crecimiento orgánico, si hay vómitos recurrentes, si hay retardos en lo que es el lenguaje, el desarrollo, ¿no? Entonces, cuando evaluamos nosotros a los infantes y preescolares, tenemos que evaluar a través de entrevistas. Y esa entrevista, por ejemplo, a los niños pequeños es a través del juego. Y a través del juego nosotros podemos ver cómo está la parte cognitiva de ese niño, si es que realiza el juego de acuerdo a su edad. Entonces, por ejemplo, a un niño de 0 a 3 años lo evaluamos a través del juego, ¿no? No vamos a querer hablar con un niño de 0 a 3 años como un diálogo adulto o un dibujo, porque tampoco no va a ser efectivo, pero sí nos podemos comunicar mejor con ese niño a través del juego. Entre los 3 y 7 años es más a través del diálogo imaginario. El diálogo imaginario es, por ejemplo, que le digo al niño, imagínate que tú te ganas un pasaje para ir a juegos, digamos en Disney. ¿A quién llevarías para que te acompañe y que sea una persona mayor? Esto nos da un dato para saber con quién está más ligado emocionalmente el niño. O también a veces les digo el cuento de Aladino y la lámpara mágica, si lo conocen. Imagínate que tú te encuentres la lámpara mágica y aparece el genio y te dice 3 deseos. ¿Qué le pedirías? Entonces ahí muchas veces nos damos cuenta de algunas cosas. ¿Por qué? Porque el niño dice que mi hermano no me pegue, que no me pase esto. Entonces, cosas que normalmente no nos diría, pero con el diálogo imaginario sí nos dice, ¿no? Entre los 7 y 11 años ya podemos evaluarlos a través del dibujo y entre los 11 y 13 años a través del diálogo adulto. Entonces, para cuando evaluamos a los pacientes tenemos que hacer algunos aspectos en lo que es si hay un retardo del desarrollo, si hay una alteración orgánica, si hay trastorno del pensamiento, si hay ansiedad, si hay problemas en temperamento y personalidad. Entonces son varias cosas que tenemos que evaluar, si hay condiciones médicas, si hay retardo mental, ¿no? Y hacemos el examen mental, así como en los adultos se hace el examen mental, pero basándonos en, por ejemplo, la apariencia física, la observación, todos los datos que podemos ver de lo que podemos observar, si hay estigmas físicos, si hay lesiones, si hay, el estado nutricional es adecuado, ¿no? Si la persona tiene tics, si se muerde las uñas, se jala los cabellos, ¿no? Si el niño no puede estar sentado y se mueve de un lado para otro, ¿no? Si es fácilmente distraído, todas esas cosas podemos observar cuando podemos ver al niño, ¿no? Por ejemplo, esos síntomas pueden ser encontrados en los trastornos de hiperactividad, déficit de atención, pero también en los cuadros de hipomanía o en los cuadros de ansiedad, ¿no? Si hay fallas en la atención que, por ejemplo, blanquea los ojos, ¿no? Que hay que descartar que pudiera ser un cuadro de convulsiones, ¿no? Si camina, por ejemplo, en puntitas de pies, podría indicar que podría ser autismo, pero dentro del desarrollo del niño, y por eso es importante, cuando el niño está aprendiendo a caminar, a veces puede caminar un poquito así, pero no por eso vamos a decir que es autista, ¿no? Entonces tenemos que evaluar bien en qué época del desarrollo del niño es este síntoma, porque no es igual en uno que en otro. Por ejemplo, si tenemos a un bebito de 4 o 5 meses y nos acercamos a un bebito de 4 o 5 meses, el bebito va a sonreír y va a dejarse ser cargado por todos. ¿Por qué? Porque ese bebito todavía no ha establecido el vínculo afectivo representativo con la mamá o con la persona que lo cuida. Entonces ahí que se ría o que llore, que no llore y acepte que lo cargue un extraño, no, está bien, ¿no? Es aceptable. Pero cuando ya este bebito tiene 6 a 9 meses, en esa edad ya establece el vínculo afectivo. Entonces, si a los 9 meses o un año un extraño carga a un bebito y este bebito no llora
y piensa como que es una persona conocida, entonces está mal porque no ha establecido el vínculo afectivo con la figura representativa, entonces hay algo en su desarrollo que no está bien. Entonces vemos cómo lo mismo en una edad es normal y en otra edad no, porque estaría mal. Entonces eso también es importante, lo ver el desarrollo. En el extranjero, por ejemplo, en algunos lugares hay lo que se llaman, acá conocemos pediatras que ven las patologías de los niños, pero en el extranjero hay pediatras del desarrollo. Entonces, ¿a qué se dedican estos pediatras del desarrollo? Se dedican a hacer un seguimiento del desarrollo del niño. Entonces, en cualquier momento que haya alguna desviación o algún cambio en algún aspecto, se interviene para evitar que ese niño más adelante tenga complicaciones o deterioros en otros aspectos, ¿no? Después vemos, por ejemplo, personas que huelen todo, ¿no? O tics, que puede ser Tourette, o se chupan el dedo, o cuadros de regresión. Cuando se separan, por ejemplo, si es fácil de separarse de los papás, puede ser relaciones superficiales asociadas a separaciones frecuentes o de privación materna, ¿no? Entonces, esto también tenemos que evaluarlo de acuerdo a la edad del niño, ¿no? La manera como se relaciona con las personas, por ejemplo, los chicos que están en los puericultorios, que son personas que han sido deprivados de emociones, son demasiado amistosos. Entonces, cuando va alguien, ahí mismo son muy amistosos y quieren estar en contacto y ser amistosos con las personas que van, aunque no los conozcan, ¿no? Luego vemos, bueno, los síntomas blandos en el examen neurológico, que eso creo que lo van a poder ver cuando hagan el curso de neurología, ¿no? Pero que también tenemos que saber para poder ver algunos aspectos que puedan ser importantes, ¿no? Vamos a pasar eso, que lo van a ver en lo que es neurología, los síntomas neurológicos blandos, ¿no? El examen mental también, los niños que tienen dificultad en lectura y escritura, vienen a veces de familia donde hay otras personas que tienen trastorno de déficit de atención. A veces no solamente el niño es el que tiene, sino otra persona más también, ¿no? Tenemos que ver si está dentro de su desarrollo, si adquiere las palabras dentro de lo que es esperado para su edad, ¿no? Si el vocabulario es reducido para conceptos abstractos, entonces eso tenemos que evaluar cuando vemos al niño si tiene un lenguaje expresivo, un lenguaje receptivo, y a veces puede ocurrir alteraciones cuando hayan episodios de confusión o intoxicación, ¿no? La inteligencia puede ser a través de los niveles de comprensión, curiosidad, habilidades para identificar partes del cuerpo de acuerdo a cada edad, a la edad que tenga el niño, ¿no? Y la memoria, que se puede evaluar a través de contar los dígitos hacia adelante o hacia atrás. Y dentro de lo que es el pensamiento y percepción, tenemos que evaluar también si es que el niño tiene una velocidad del pensamiento retardada o no, si hay un contenido del pensamiento comprometido o si hay repeticiones excesivas de frases o palabras, ¿no? A veces pueden haber trastornos asociados con lo que es el pensamiento y el niño puede percibir un pensamiento como extraño, ¿no? O puede haber trastornos relacionados con el ánimo o conductas de desorganización o percepciones de delusiones o alucinaciones. ¿Qué cosas causan alteraciones del pensamiento en los niños, ¿no? Alteraciones genéticas, traumáticas, infecciosas, ¿no? Una encefalitis, ¿no? Neoplásicas, tóxicas, endocrinológicas, metabólicas, y los trastornos generalizados del desarrollo, cuadros de esquizofrenia en los adolescentes, ¿no? O reacciones psicológicas agudas que se pudiera dar también, ¿no? Ahora, dentro de la salud se debe evaluar si es que tienen alucinaciones auditivas o visuales o si tienen algún problema donde sus oídos le juegan trucos y hacen daño, si alguna vez pensó escuchar algo, pero no había nada. Y igual para las alucinaciones visuales, pero hay que preguntarle contacto a los niños, ¿no? Generalmente son patológicas, pero hay que considerar que puede existir algún tipo de alteraciones que pueden ser por sustancias, ¿no? Por ejemplo, los antihistamínicos pueden dar cuadros de alucinaciones o medicamentos similares a la atropina, las drogas también, que puede dar incluso conductas paranoides, ¿no? Entonces se debe tomar muestra si es que se sospecha
al consumo de alguna droga, ¿no? En los cuadros convulsivos también pueden haber ciertas alucinaciones, que puede ser el síntoma de que hay una encefalitis, ¿no? Entonces hay que evaluar estos aspectos. En el desórdenes metabólicos también, tiroides, paratiroides, porfiria, en otros cuadros, ¿no? En cuadros infecciosos, meningitis, encefalitis, ¿no? También puede haber cuando hay estrés, ansiedad, o hay una situación de duelo luego de la muerte de unos padres, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esto de acuerdo a la madurez del niño, el estrés y la ansiedad. En los trastornos afectivos también, la voz le dice que el niño es malo, ¿no? Pero que son consistentes con el estado de ánimo que tiene el niño. En la esquizofrenia son alucinaciones fragmentadas, incoherentes, ¿no? Y generalmente el niño es miedoso y no dice las alucinaciones cuando van acompañados de alteraciones del pensamiento. Pero también en algunos niños existe lo que es el fenómeno del amigo imaginario. Y el fenómeno del amigo imaginario es normal y no tiene alteraciones en el pensamiento. O sea, solamente ve a la persona, pero no tiene alteraciones en el pensamiento. Y la persona puede lo puede pensar cuando lo desea. La compañía, por ejemplo, de esta persona es amigable y no se asusta el niño y generalmente le da confort. Entonces es egosintónica y el niño habla libremente con el amigo. Generalmente es altamente elaborado y puede describirlo perfectamente en detalle. Usted le pregunta cómo es y le describe exactamente todo. Aparece y funciona y desaparece con el deseo del niño, ¿no? Es decir, no lo asusta al niño, sino al contrario, ¿no? Le genera compañía. Entonces hay que evaluar las fantasías, conflictos, ¿no? El juego, los afectos, ¿no? Que pudiera tener el niño, las relaciones, control de conductas impulsivas, cómo están sus defensas fóbicas, obsesivas, ¿no? Y el autoestima, capacidades adaptativas y los atributos positivos, ¿no? ¿Qué atributos positivos tiene el niño para poder fomentar a la parte de trastornos de la infancia? Vamos a ver sobre retardo mental. A ver, vamos a hablar sobre retardo mental. Y el retardo mental es un desorden heterogéneo donde la persona funciona menos del nivel intelectual del promedio y producen alteraciones en lo que son los esquemas adaptativos de una persona. Esto generalmente se da o se detecta antes de los 18 años. Tiene varias influencias, ¿no? Genética, ambiental, factores psicológicos, ¿no? Y las personas con retardo mental no todas son igualitas, sino son heterogéneas y un funcionamiento bajo el promedio. Son de alto riesgo para tener enfermedades comórbidas de todo tipo. Los conceptos básicos: no es una enfermedad específica y esto se refiere a un síndrome conductual que describe el funcionamiento de una persona en diferentes dominios. Las personas con retardo mental no tienen un patrón de personalidad única y las conductas maladaptativas pueden estar relacionadas con experiencias en la vida que pueden presentar. Los desórdenes mentales que se presentan en las personas con retardo mental son las mismas que se presentan en la población general. Y el retardo mental es un funcionamiento intelectual o adaptativo de la persona bajo el punto de corte, que no es normal, pero este punto de corte es arbitrariamente escogido en relación al promedio del funcionamiento de la población. Entonces hay compromiso en la parte intelectual, compromiso en la conducta adaptativa y tiene que presentarse durante la época de desarrollo. O sea, no puede ser una persona que recién aparezca un retardo mental de adulto. Hay varias definiciones que han sido cambiadas, ¿no? Antes se hablaba de retardo mental borderline, ¿no?
y ahora han quedado 4 categorías, ya no se considera el retardo mental borderline, pero son grupos de personas que tienen un coeficiente intelectual más cercano al límite y por lo tanto van a tener mayores problemas al poder aprender o desenvolverse en relación con las otras personas, ¿no? Entonces también va a tener que tener una consideración especial. Vemos que acá está el coeficiente intelectual, alteración leve de 50, 55 a 70, moderado 34, 40, 50, severo 20, 25 a 35, 40 y el profundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la epidemiología de los retardos mentales. Generalmente es cerca al 1%, es 1.5 más común en hombres que en mujeres, ¿no? El retardo mental leve es el 0.37% al 0.59%, ¿no? Y el retardo moderado, profundo y severo es 0.3 al 0.4%. En la época escolar es cuando más se ve el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces hay cuadros de retardo mental leve que no lo notan en la casa y cuando ya tiene que aprender a leer y a escribir, ahí es que se nota. Cuando ya son adultos se pierde el diagnóstico. ¿Por qué? Porque algunos tienen unas medidas adaptativas adecuadas y entonces ya no se nota cuando son cuadros leves incluso. Puede haber comorbilidad con problemas en el sistema nervioso central. En un 15 a 30% están asociados a convulsiones, parálisis cerebral y otros problemas motores en un 20 a 30% y puede haber compromiso sensorial en un 10 al 20%. En los últimos años se ha conocido más respecto a los factores biológicos, ¿no? Que incluyen anormalidades cromosómicas pequeñas, síndromes genéticos, intoxicaciones subclínicas, raras exposiciones, ¿no? Tóxicas, sobre todo en lo que es el retardo mental leve, que se puede ver. En el pasado se había dicho que la causa principal era la deprivación psicológica. Sin embargo, hay evidencia que hay algunos grupos específicos que tienen ciertos patrones característicos en su desarrollo social y que tienen retardo mental, como por ejemplo el síndrome de Down, que tiene ciertos patrones característicos, o el síndrome de X frágil, ¿no? Estos grupos tienen ciertas conductas específicas. Cuando un retardo es severo, generalmente se puede identificar en un 59-73%, o sea, más de la mitad podemos saber más o menos cuál es la causa. Pero cuando un retardo es leve, se puede identificar la causa en un 25-50%, ¿no? Entonces es más frecuente poder identificar la causa si es que es un cuadro severo, ¿no? Lo que es importante es cuando, por ejemplo, son los niños pequeñitos, porque hay escalas para lo que es el medir la inteligencia, ¿no? La escala de Wise y eso. Pero cuando el niño es pequeño, ¿cómo hacemos para hacer un diagnóstico de retardo mental? Hay una escala que es la escala de conducta adaptativa de Vinland, que mide cómo está la comunicación, cuáles son los esquemas de la vida diaria y la socialización y el esquema motor. Esto se utiliza midiendo qué cosa es lo esperado para la edad que tiene el niño, ¿no? Esto se hace generalmente en los niños menores de 5 años. ¿Qué factores hay que puedan tener que ver con lo que es el retardo mental? Exposición a infecciones y toxinas antes, desórdenes metabólicos, condiciones genéticas, condiciones cromosómicas, trauma perinatal, prematuridad, ¿no? Condiciones adquiridas, también consideran algunos factores socioculturales. Entonces hay factores que son tipo prenatal, ¿no? Que físico, psíquico, nutricional, que dependerá del tipo de enfermedad, la edad de gestación y la severidad de la enfermedad, ¿no? Y también tenemos los virus, por ejemplo, la rubiola, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, ¿no? HIV, todas exposiciones a sustancias en la época prenatal, son varios de los factores. Perinatal, uno de los factores que se ha visto es la hemorragia intracraneal, y adquiridos son infecciones o traumas, el daño cerebral, y también consideran factores socioculturales. Como les decía, se conocen las causas en cerca del 75% de las personas que tienen retardo mental severo, pero la causa es aparente solo en el 50% de las personas con retardo mental leve. Y más aún,
no se conoce la causa en el 75% con un funcionamiento intelectual borderline, o sea, limítrofe sin que tengan retardo mental, ¿no? Los desórdenes más comunes de al menos con retardo mental moderado son las alteraciones cromosómicos y cromosomiales, el síndrome de Down, síndrome de X frágil y la fenilcetonuria. Hay algunos grupos de bajo, pero no se sabe cuál es la significancia de esto. Y los conocimientos actuales sugieren que los factores genéticos, factores biológicos ambientales y factores psicosociales trabajan sumándose para que se presente un retardo mental. Generalmente las anormalidades en los cromosomas autosómicos, parece que se cortó la señal, en los cromosomas autosómicos son relacionados a retardo mental. Las alteraciones en cromosomas sexuales no son relacionadas a retardo mental. Entonces, el síndrome de Down es el más estudiado de todos, descrito por Landon Down, que tiene ciertas características físicas que están asociadas a retardo mental y la causa no se conoce, pero hay varias predisposiciones como la edad avanzada en los padres o la exposición a rayos X. Se dice que la incidencia es el 1% en cada 700 nacimientos o cada 700 nacimientos. Ahora, este diagnóstico o esta incidencia tenemos que considerarlo diferente porque hay otros países donde está permitido que se pueda perder un embarazo cuando hay alteraciones genéticas. En nuestro país esto no es permitido, ¿no? Pero también cuando vieron el síndrome de Down, hay varios tipos de síndrome de Down. La trisomía del par 21, ¿no? Que son 47 cromosomas y un extra 21, y en estos estudios se ha visto que el cariotipo de la madre es normal. Luego está el mosaicismo, donde hay células normales y trisómicas, porque no se ha separado después, en cualquier momento de la división celular, no se han separado, entonces hay los dos tipos de células, y hay otro que es la translocación, que hay una fusión de dos cromosomas, generalmente entre el 21 y 15, y tiene 46 cromosomas, a pesar que tiene un cromosoma 25 extra. Entonces, esto, por ejemplo, es importante porque se ha visto que generalmente es hereditario para cuando se hace consejería genética para los familiares, para las mamás, ¿no? Las parejas. El síndrome de X frágil es la segunda causa más común de retardo mental y hay una mutación del cromosoma X y que es el XQ27.3. Se cree que ocurre en 1 de cada 100 varones y 1 de cada 2.000 mujeres. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento en lo que es retardo mental? Principio de normalización, es decir, tratar de que esta persona con retardo mental tenga una normalización, que pueda desarrollar su vida en una comunidad, no institucionalización de niños, ¿no? Antes se institucionalizaba a los niños con retardo, ¿no? Y hay algunos adultos que aún pudieran estar institucionalizados, sino que ahora se trata de desinstitucionalizar a los adultos. Y es importante dar una educación y entrenamiento en general a todos los niños con retardo mental para que más adelante puedan tener un empleo como adultos en la comunidad. El entrenamiento debe ser al máximo grado que se pueda para que puedan realizar compras o su arreglo personal, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Nosotros no podemos tener los mismos objetivos si para un paciente o una persona con retardo mental leve que para una persona con retardo mental severo, ¿no? Entonces, cuando vemos y tenemos una persona con retardo mental leve, con esta persona tenemos que tener que darle educación, porque persona va a poder ser educable, va a poder aprender a sumar, a hacer algunas actividades. Entonces, eso tenemos que tratar de dar un tratamiento para que sea educable. Sin embargo, con los pacientes o las personas que tienen retardo mental moderado o retardo mental severo, no vamos a poder dar ese tipo de educación, pero sí vamos a poder entrenarlo en las actividades de la vida diaria, en vestirse, en comer, en hacer otro tipo de actividades. Entonces también tenemos que darle lo que es un entrenamiento para ellos. Esto con respecto a retardo mental.
Ahora vamos con tics y Tourette's. Trastornos de tics y Tourette's. ¿Qué es un tic? Los tics son movimientos repentinos, breves, en los cuales está involucrado un grupo de músculos, ¿no? Que todos conocemos que esos son los tics. Los tics motores pueden ser simples, que generalmente dura varios cientos de milisegundos. Puede ser, por ejemplo, un parpadeo, arrugar la nariz, sacudir el cuello, encoger los hombros, muecas faciales o una tensión abdominal. Los tics motores complejos tienen mayor duración que los tics simples y duran varios segundos. Puede ser, por ejemplo, gestos con las manos, puede ser saltar, tocar, presionar, pisar fuerte, hacer contorsiones o movimientos faciales, oler repetidamente un objeto, estar en cuclillas o retroceder pasos o girar, ¿no? O asumir posiciones inusuales que pueden ser los tics distónicos cuando ponen el cuello en una tensión particular, ¿no? Eso también se puede dar. Y hay algunas consideraciones que tenemos que tener, por ejemplo, como copropraxia y ecopraxia, ¿no? Cuando hablamos de copropraxia es un gesto repentino como un tic vulgar, sexual o obsceno, ¿no? Estos son considerados tics motores complejos. Y la ecopraxia es la imitación espontánea de los movimientos de otra persona, puede ser un fenómeno espejo como voluntario, ¿no? Dentro de los tics vocales simples hay sonidos breves sin sentidos, ¿no? Por ejemplo, la garganta, un gruñido, oler, un bufido, ¿no? O un chirrido. Y cuando son complejos ya implican claramente lo que es el habla y el lenguaje. Entonces puede haber expresión repentina y espontánea de alguna frase, algunas palabras, puede haber bloqueo del habla, o puede haber cambios repentinos y sin sentidos en el tono del énfasis o el volumen de lo que está hablando la persona. Ahora, hablamos de las lalias. Las lalias todos se consideran tics vocales complejos, ¿no? Por ejemplo, palilalia repite sus propios sonidos o palabras. Ecolalia repite el último sonido, palabra o frase oída. Y coprolalia es la expresión repentina o inapropiada de una palabra o frase que es socialmente inaceptable y que puede incluir obscenidades, puede ser insultos étnicos, raciales, que se encuentra esto en menos del 10% de las personas que tienen los trastornos de tics. El primer caso de los tics, de esos casos, fue reportado por un médico francés, que es Itard, en el año 1825. Él describió el caso de la marquesa Dampierre, una mujer de nobleza que era muy importante en su tiempo, y esta marquesa sufrió tics motores y tenía coprolalia y ecolalia desde los 7 años de edad. Itard escribió: cuanto más ella misma crea que sus vulgaridades serán repugnantes, más ella es torturada por el temor de que las pronuncie. Y es precisamente esta preocupación que cuando ya no puede controlarlo, pone estas palabras en la punta de la lengua de ella, en la lengua. Entonces, cuando hay más, ustedes saben que los tics, cuando hay más tensión y más ansiedad, los tics se incrementan, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se describieron, ¿no? Pero tenemos también la enfermedad de Gilles de la Tourette. En 1885, este médico francés, Gilles de la Tourette, escribió 9 casos con el síndrome que ahora lleva su nombre. Uno de esos casos fue la marquesa de Dampierre, que ya tenía en esa época 90 años. Y a lo largo de parte del siglo XX se creía que el Tourette tenía un origen psicógeno, pero las investigaciones recientes han dado como resultado a la impresión inicial de que sería una condición neurológica hereditaria y no progresiva, ¿no? Es decir, que en la familia de las personas con Tourette hay otros más que también podrían tener Tourette. Y comienza con un tic motor simple en la cara, por ejemplo, parpadeando, y los tics persisten y generalizan a otras partes del cuerpo. El incremento y la disminución es ondulante, ¿no? Y a veces puede haber vocalizaciones o el
carraspear, resoplar, aclarar la garganta, hacer hipo, pronunciar algunas palabras sin sentido o inteligibles, y estos que se producen de una forma explosiva, ¿no? Otros movimientos anormales y patrones de la conducta que se pueden presentar es un tartamudeo, sacar la lengua, olfato de objetos, golpear el pecho, el cuerpo, agarrarse los genitales, ¿no? Tener un toque compulsivo, tocar las cosas, bruxismo o ecopraxia, ¿no? Para hacer criterios diagnósticos, para poder evaluar los pacientes, tenemos que tener los criterios diagnósticos, que tiene que tener 2 o más tics motores y al menos un tic vocal, para que podamos hacer, aunque no se presenten al mismo tiempo. Y también que haya tenido tics durante al menos un año. Y esto puede ocurrir muchas veces al día o casi todos los días o incluso de vez en cuando. Los tics tienen que haber comenzado antes de los 18 años. Y estos tics que no se deban por el consumo de sustancias, drogas u otra afección. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para déficit y que puede acentuar o dar tics, ¿no? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en lo que son tics transitorios en la infancia, ¿no? Cuando hay este tipo de tics y desaparecen, que pueden haber un grupo de niños que pueden tener esto, cuando hay lesiones prenatales o perinatales, ¿no? Anormalidades al nacimiento, defectos congénitos, procesos infecciosos, enfermedad de Lyme y pandas. ¿Pandas qué cosa es? Pandas es un acrónimo de lo que es Pediatric Autoimmune Neurologic Disorders Associated. Este cuadro habla sobre ciertas alteraciones que se producen en los chicos cuando les da el estreptococo beta hemolítico del grupo A una infección faríngea, y esto produce ciertas reacciones de tipo autoinmune que genera anticuerpos antineuronales en los ganglios basales, y esto produciría síntomas como tics o también produciría cuadros obsesivos, ¿no? Entonces eso también es otro cuadro que hay que diferenciar. Los diagnósticos diferenciales de traumas, exposición a toxinas, ¿no? Monóxido de carbono, drogas, ¿no? Anormalidades cromosomas, ¿no? O síndromes de X frágil que se pueda presentar, trastornos genéticos, ¿no? Síndrome de autismo o Asperger, no podemos hacer Tourette cuando tiene autismo, porque puede ser conductas repetitivas por lo que es el autismo. Entonces, dentro de la historia natural de tics, el 20 a 25% de las personas pueden desarrollar un tic transitorio en algún punto de su vida. Luego de tener, o sea, no necesariamente va a ser Tourette. Ahora, cuando la persona tiene Tourette, es típico que haya una exacerbación de los tics en la época prepuberal. En la etapa pospuberal puede haber una atenuación de los síntomas, y en la parte adulta puede haber una estabilización, ¿no? Entonces, la epidemiología de Tourette se ha visto que hay en todas las razas y todos los grupos étnicos. Se desconoce exactamente la prevalencia porque ha sido subdiagnosticado y poco reportado en los estudios epidemiológicos. Sin embargo, hay un estudio israelí con más de 28.000 reclutas entre 16 y 17 años y que encontraron una tasa de 4.3 por 10.000, 4.9 en sexo masculino y 3.1 en sexo femenino. En otro estudio en Estados Unidos que se hizo, encontraron en 4.500 niños entre 9, 11 y 13 años al sureste de Estados Unidos una prevalencia de 10 en 10.000. Ahora, el DSM-4 reporta una prevalencia de 3 a 5 en 10.000 niños y 1 a 2 en 10.000 adultos. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de cuadros de Tourette? Puede ser leve y no requerir tratamiento. Algunos pueden requerir tratamientos como son los alfa-2 agonistas, que es la guanfacina o el Tenex y la clonidina. Estos no tenemos acá en nuestro medio. La clonidina antes había, ya no hay, y la guanfacina no hay en Perú. Los neurolépticos, cualquier neuroléptico que se pudiera utilizar, generalmente los típicos y los atípicos también se están utilizando últimamente. La metoclopramida, ¿no? Y el pergolide son unos medicamentos. Hay algunos otros medicamentos que se han usado, ¿no? Naloxone, fluramicina, baclofen, los inhibidores selectivos de recaptación
pero que no tienen mayor evidencia. El tratamiento que se ha recomendado y lo que está aprobado es el pimocine, que antes había el ORAP, no hay acá en el Perú, el haloperidol, el aripiprazol y también la risperidona. Ok, y creo que ya este es el último. Con este terminamos. Sobre trastornos de la eliminación, enuresis y encopresis. Enuresis es cuando la persona no tiene la capacidad voluntaria de poder controlar la emisión de orina, y encopresis cuando es las heces, ¿no? En el tiempo en que se considera normal que tenga que tener la capacidad o adquirido, ¿no? Dentro de lo que es el neurodesarrollo. Pueden darse en forma aisladas o asociadas, la enuresis y la encopresis, o pueden darse incluso con otras enfermedades. Si al niño se le castiga o recrimina porque tenga enuresis o encopresis, puede provocar que tenga sentimientos de culpa o incrementar la ansiedad también en los niños. Ahora, dentro de el desarrollo, la maduración infantil, el alcanzar el control de esfínteres anal y vesical son hitos en lo que es el proceso de maduración. Habitualmente, cuando son de causa funcional, cuando no se dan estos, y es diferente una incontinencia urinaria o fecal que sean por causas orgánicas, ¿no? Esto es de causa funcional. Entonces, la enuresis es la emisión involuntaria de orina. La enuresis nocturna es cuando hay emisión involuntaria durante el sueño, después de la edad que se considera normal para el control de esfínteres. Cuando se habla de enuresis diurna, es la pérdida involuntaria de orina mientras está despierto, y más probable alteración anatómica o biológica de fondo, ¿no? Enuresis primaria es cuando no se ha llegado o alcanzado la continencia por periodos prolongados. Y secundaria es cuando se produce después de haber controlado esfínteres por lo menos 6 meses de un control completo, después se presenta un episodio de falta de control de orina. El 15% de niños de 5 años presenta enuresis nocturna. Del 5 al 10% de niños de 10 años continúan con enuresis, y el 1% de adolescentes presenta enuresis. Por consenso, se ha considerado 5 años la edad normal para que se pueda controlar la micción durante el sueño, ¿no? Entonces, si hay un niño de 4 años que tiene enuresis nocturna, no podemos hablar de que tenga una enuresis nocturna, porque él por consenso se ha considerado 5 años. Entonces, se ha visto que está condicionado a varios factores, genéticos, orgánicos y funcionales. Más o menos a los 4 años, el niño ya tiene el patrón miccional del adulto. Y hay factores genéticos que influyen en esto. Por ejemplo, si ambos padres tienen historia de enuresis, el 77% de sus hijos lo tendrá. Si uno de los padres tiene historia de enuresis, el 44% de sus hijos tendrá enuresis. Y si no han estado afectados ninguno de los dos, el 15% lo tendrá. Hay factores vesicales, que es capacidad vesical funcional más pequeña en comparación con los casos controles, ¿no? Y también se ha relacionado con la secreción de hormona antidiurética. También cuando hay alteraciones en el desarrollo, como retrasos madurativos o convulsiones en el sueño, también se puede presentar, por eso hay que descartar en algunos aspectos. En algunos niños puede ser las manifestaciones de algunos rasgos de su conducta, ¿no? Que puede tener, y hay enfermedades orgánicas como diabetes mellitus insípida o uretes ectópicos en niñas, ¿no? Para eso tenemos que hacer una anamnesis y una historia clínica y establecer el momento en que se inicia la enuresis, realizar alguna exploración física también, si es que hay alguna alteración, con el especialista, ¿no? Ahora, la encopresis, a los 3 años, al 16% de los chicos se les puede escapar más de una vez
las heces. A los 7 años esto baja a un 2.3% y entre los 10 y 11 años la prevalencia es de 1.3 en niños frente a 0.3 en niñas. A los 16 años la encopresis funcional es prácticamente inexistente. Y generalmente un tercio de los niños que tienen encopresis también tienen enuresis nocturna. Un 20% de enuresis diurnas y un 10% de las niñas con pueden tener infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Creo que con esto terminamos las clases respecto a lo que es enuresis, encopresis. Ok, bueno, ¿me escuchan? Ya terminamos. Los dejo para que vayan a dar su examen, repasen. Sí, doctora, sí le escuchamos. ¿Ya? Nos toca el otro jueves, ¿sí? Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora,